Alianza tiene un mensaje para ti. Hi Church, the Alliance has a message for you. Debido a COVID-19 nos encontramos bajo un encierro de emergencia para ayudar a prevenir la rápida propagación del virus. Esto significa que solo se me permite salir de la casa por 90 minutos al día y solo para ir a la tienda, ni siquiera para dar un paseo por mi barrio. Sin embargo, el ministerio definitivamente no se ha detenido. Justo antes de que el virus llegara aquí, un equipo de 3 creyentes locales y yo lanzamos una nueva iniciativa para plantar una iglesia en un pueblo a 1 hora y media de acá. No se conoce que haya creyentes allá y es también esa la ubicación de los primeros casos confirmados. Como resultado, han estado bajo una estricta cuarentena por varias semanas y muchas personas han tenido dificultades para tener acceso a los alimentos y suministros que necesitan. Así que el nuevo equipo de plantación de iglesias y yo, junto con uno de mis compañeros de equipo, fuimos y distribuimos comida a 330 familias necesitadas. En los paquetes de comida pusimos panfletos que dan algunas de las respuestas a las preguntas más profundas de la vida desde un punto de vista bíblico. Este es el primer contacto que la mayoría de estas personas han tenido con cristianos evangélicos. Nuestra oración es que ellos sepan que nos preocupamos por ellos y queremos ayudarlos en su momento de necesidad. Entonces, una vez que esta situación haya terminado, podamos regresar y compartir el evangelio libremente con ellos. Nada de esto hubiera sido posible sin sus aportaciones al fondo de la Gran Comisión que mantiene a sus trabajadores internacionales aquí en el campo. Mi equipo y yo estamos trabajando junto a la Iglesia Nacional aquí para identificar las necesidades de las personas, para que podamos servir durante esta crisis y una vez que ésta haya pasado. Únase a nosotros en oración para que Dios use este tiempo para romper el suelo duro de los corazones de las personas, para que el evangelio pueda echar raíces. Y no se olviden que este mes de junio estamos celebrando la Gran Comisión. Es inteligente, bueno, Él me escucha. bondadoso, Paciente. Creativo. Creativo. empático, Cuidadoso. Cocinero bueno. Amor. Útil. ¡Feliz Día de los Padres!
Feliz Día de los Padres. ¿Sabía usted que Dios no quiere que sus pecados pasados le paralicen en ser el padre que Dios desea usted sea? Como hijos, recordamos varias historias de nuestros padres. Una vez mi mamá salió y le dijo a papá que si podía preparar la cena. Él dijo, no hay problema. Así que a la hora de la cena se lo acordamos. Y al ir a la cocina se dio cuenta que no sabía preparar comida, sino calentar comida. Así que tomó el envase con arroz blanco y otro envase de arroz amarillo, lo mezcló y con una media docena de huevos hizo lo que he llamado el primer y único omelette de arroz amarillo y blanco en la familia Cuevas. No sabía bien. En otras ocasiones, me acuerdo cuando mi papá al manejar se perdía al pasarse la entrada o por no conocer la carretera o la ciudad donde estaba. Él bajaba el volumen de la radio, bajaba los vidrios de las ventanas, nos ordenaba que nadie hablara y para colmo no nos podíamos mover. Con el tiempo lo molestábamos, pues cada vez que se perdía comenzábamos a decir, no hables, no te muevas, no toques la radio, no respiren. Eso lo ponía furioso. También me acuerdo de un ejemplo de cuán justo era en disciplinando. Y ocurrió en una ocasión cuando él estaba en la sala y mi hermano jugaba con una pelota. Y él dijo que dejara de jugar, pues la pelota iba a golpear una lámpara. Mi hermano siguió jugando y efectivamente, como arte de magia, la pelota dio a la lámpara y se cayó. Mi hermano mira a papá y al momento que papá se levanta y fue hacia mi hermano, él salió corriendo como una bala y de repente me sorprende ver a mi papá corriendo detrás de él. En mi vida nunca había visto a papá correr. Salen de la sala al pasillo, a la oficina, a la lavandería, al garaje, de vuelta por la cocina, por el pasillo, otra vez entran al cuarto. Y con mi papá a punto de agarrarlo, él se voltea y dice con voz de alguien cansado, me rindo, me rindo. Mi papá se rió y le perdonó. Meses después, mi hermano le desobedece en algo nuevamente y mi papá fue a enfrentarlo. Mi hermano salió corriendo al cuarto y mi papá solo caminó y al entrar al cuarto, mi hermano levanta sus manos y dice con voz de alguien arrepentido, me rindo. Y mi papá dice, muy bien, pero aquí está la consecuencia. Y recibió su castigo por desobediente. Todos tenemos historias de nuestros papás. Yo recuerdo algunas que son jocosas, otras que me enseñaron cosas importantes, otras anécdotas que me causan enojo o tristeza o dolor. Pero a través de los años también conocí a un papá que me hablaba de errores y pecados pasados. Me hablaba de cuando era un bebedor antes de conocer a mamá. Me hablaba de algunas malas decisiones que había tomado. Ahora que soy papá me doy cuenta que de esos pecados no se paralizó para enseñarme. Y por eso se lo agradezco. Ahora, la Biblia nos cuenta la historia de un padre que los pecados de su juventud y de adultez pareciera lo paralizaron para corregir a sus hijos de errores y pecados que los estaba destruyendo. En 2 de Samuel, capítulo 19, usted verá el final de esa historia. No tenemos tiempo para leer toda la historia, pero si usted lee 2 de Samuel, capítulo 13 al 19, podrá tener el recuento completo que es mucho mejor que cualquier novela de televisión o película de suspenso. Permítame resumirla. El hijo mayor de David, Amón, se enamora de su media hermana Tamar. Logró que Tamar se quedara sola con él y Amón viola a Tamar. Pide al rey que le permita casarse con ella y cuando se le daba el permiso, la abandona. Absalón, hermano de Tamar, se entera de lo que aconteció y 2 años después hace una trampa y ordena a sus guardaespaldas que maten a Amón. Absalón se enoja tanto con su padre David porque no hizo nada para defender el honor de Tamar, que prepara otra trampa contra David, su padre. Confabula un golpe de estado y da órdenes de que maten al rey.
el rey David ordena un contraataque, da órdenes que maten a todos los traidores, menos a Absalón. Durante una movida de tropas, Absalón sale en su caballo y su pelo se enreda en una rama del árbol. El general Joab mata a Absalón mientras colgaba del árbol, pero no le dice al rey cómo fue que sucedió, sino que David se entera que Absalón está muerto. David en ese momento se da cuenta que ha perdido a su hija y a sus 2 hijos y entra en una gran tristeza. Lea conmigo 2 de Samuel 19 del 1 al 8. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y la de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Ahora, como padre y como pastor, veo cómo muchas veces los pecados de nuestra juventud y aún de adultos paralizan para la persona que Dios desea que seamos. Hay padres que justifican pecados de los hijos diciendo que son etapas que hay que experimentar. Otros dicen que si cuando ellos eran jóvenes lo pudieron superar, sus hijos también podrán hacerlo. Otros no se atreven a tocar el tema para no sonar hipócritas, porque ellos mismos lo están haciendo también en estos momentos. Pero también hay otros que examinan la situación y se dan cuenta que tienen que ser la persona que educa, los que alertan, los que corrigen, no importando la historia pasada. A esos reconocemos también y con esos celebramos. La historia de David y sus hijos Amón y Absalón nos abre los ojos de la importancia de enfrentar el pecado de nuestra vida, de enseñar del pecado que nos rodea y vivir fuera del pecado que nos tienta. En 2 de Samuel, del 15 al 19, tendremos la historia de cómo esta familia se desintegró debido a un padre que decidió no hacer nada o dejar que nada se hiciera. Para ser la persona que Dios desea seamos, no temamos en enfrentar el pecado de nuestra vida. Las palabras del general Joab en el versículo 7: si no corriges tu comportamiento, nadie te va a escuchar. Y eso será peor que todo lo malo que te ha pasado desde tu juventud. Yo creo que esas palabras le abrieron los ojos a David, que tenía que hacer frente a que sus decisiones pasadas no podían paralizarlo más. Muchas veces deseamos que nuestros hijos nos respeten y admiren, que nos da temor que sepan que tuvimos que pedir perdón a Dios en algún momento. Eso nos paraliza. David tenía todas las razones para estar paralizado. Piénselo bien. David sabía lo que era enamorarse de una mujer casada. Sabía lo que era tener relaciones con una mujer casada. Asegurarse de matar al esposo y tratar de esconder el hecho.
Pero cuando el profeta Natán lo descubre, el mismo David pide perdón diciendo, he pecado contra Dios. Dios mismo le dijo que no moriría. David entonces no tenía razón para estar paralizado. Él entendía, había recibido perdón. Es más, David escribe en el Salmo 51 diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, recordemos, hermanos, que Satanás se aprovecha de cada pecado que no hemos confesado y de cada sentido de culpabilidad de algo que no hemos sobrepasado. Satanás nos dispara dardos de parálisis y comienza a acusar a cada padre. Me imagino cómo debió susurrarle al oído de David diciéndole, ¿de verdad tú crees que debes ser tú quien hable de eso? Tú eres un hipócrita. O quizás, déjale que tú estás bien. Tu hijo también estará bien. Recordemos que el plan de Satanás es el de destruir a la familia, así como hizo con la familia de David. Es sumamente importante que padres no se paralicen. La inacción es un error y Dios desea que tomemos acción. No estoy hablando de confesarle a los hijos todo lo que ha hecho mal, pero si le confiesa a Dios y recibe el perdón de Dios, sepa que ese pecado perdonado no lo paraliza más. Dios oprime el botón de borrón y nuevo comienzo. Más, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al aceptar el perdón de Dios, nos ayuda a crecer y madurar. Sí, David no volvió a caer en un pecado de adulterio y asesinato. Aprendió la lección, pero al no sentirse perdonado, se paralizó. Hay diferentes parálisis. Hay parálisis cuando no hay confesión. Nuestros pecados ocultos, los que avergüenzan, los que pensamos que tenemos control de ellos, son pecados que al ver a nuestros hijos en la misma ruta, nos deben mover hacia la acción. Doy gracias a Dios por los padres que han aprendido a confesar su pecado a Dios. Porque la falta principal en el pecado no es un error por la edad o una etapa de vida. Pecado es una afrenta, la desobediencia a Dios. Hoy, como en todo momento, celebramos los padres que valoran el obedecer a Dios. Si no lo ha hecho todavía, hoy es un buen momento para confesarle a Dios su pecado y dejar que Él apriete el reset button. Hay otra parálisis. Hay parálisis cuando no aceptamos la consecuencia. Hay momentos que confesamos el pecado a Dios y pensamos que no debe haber implicaciones. Pecados de adulterio, adicción, lujuria, mentira, irresponsabilidad traen consigo consecuencias tales como enfermedades, despido, desconfianza, ruptura de relaciones, cárcel, entre otras cosas. Cuando justificamos que el cometer el pecado es la opción responsable, estamos diciéndole a esta generación que las implicaciones del pecado no se deben considerar. El pecado oculto, el no confesado, nos aleja más y más y más de Dios. Nuestros hijos utilizan nuestras propias declaraciones para justificar su pecado y no nos debemos preguntar, ¿de dónde sale eso? Cuando no deseamos aceptar consecuencias de nuestro pecado, manipulamos nuestro ambiente, reducimos pecado a errores, errores a malentendidos y malentendidos a caprichos. David sabía las leyes del país, él era el rey. En Deuteronomio, capítulo 22, 28 al 29,
se encuentra la regla que si alguien violaba a una virgen, tenía que casarse con ella, hacerse responsable y nunca divorciarse de ella. Pero David no hizo nada para corregir o amonestar en la situación. Quizás como padres, este sea un buen momento para evaluar nuestra posición en que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, el emborracharse, el uso recreacional de drogas, no son etapas que nuestros hijos o hijas deben aceptar, sino síntomas de enfermedades más grandes. Quizás este sea el momento de discutir lo que hemos aprendido del racismo, la injusticia e hipocresía aún en nuestra propia casa. En una conversación con un padre, sale a relucir que su hijo había tenido relaciones sexuales con una chica mayor de edad. La diferencia era de 2 años entre ellos. Su conversación confundía. Por un lado hablaba de lo penoso del asunto y por otro lado parecía estar orgulloso. Así que la pregunta se hizo: ¿estás contento de que tu hijo fue seducido por una mujer adulta, inconsecuente sean 2 años de diferencia? Su respuesta demostró a un padre que se paralizó porque no deseaba consecuencias. Pastor, dijo el padre, seguro que me molesta, pero no quiero hacer nada. Por lo menos mi hijo ya sabe, y repartió su semilla. La respuesta inmediatamente salió: ¿y si fuera sido al revés, donde tu hija hubiese cometido la falla con un hombre adulto? Su respuesta me sorprendió también. Pastor, los mato a los 2. Sí, Satanás paraliza a la familia cuando justificamos y manipulamos el pecado. Quizás este sea un buen momento de sentarse con sus hijos para que ellos nos digan las consecuencias que ellos creen. Nosotros como padres deseamos prevenir en su vida y hablar acerca de cómo alcanzar esa meta, por lo menos esa. Hay otra parálisis, la parálisis cuando no creemos que Dios puede perdonar. Cuando extrañamos las aventuras de la vida pasada, cuando anhelamos ser y hacer lo que éramos antes de conocer a Dios, cuando se nos olvida de dónde nos sacó Dios, deseamos correr hacia el cofre donde Dios puso nuestro pecado perdonado y que luego lanzó a lo más profundo de la mar. Deseamos abrir ese cofre para asegurarnos que ese pecado está ahí. Anhelamos tanto ver que cometemos otros errores en busca de la llave que Dios hizo desaparecer. Usualmente escuchamos decir: si yo soltara a mi viejo hombre, tú no quieres ver mi viejo hombre. Son palabras de personas que no han saboreado el verdadero perdón, pues todavía no han aceptado que Dios les perdonó. Pienso que David se encontró en esta realidad. Descubrió que Dios le perdonó, pero escuchó las mentiras de Satanás que le decía que era un hipócrita si tomaba acción en contra de sus propios hijos. No importa nuestra edad, tendremos que enfrentar el pecado en nuestra vida. En el Salmo 25, versículos 7 y 8 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. No temamos en enfrentar el pecado de nuestra vida. No podemos tener miedo de enseñar del pecado que nos rodea. Hay una diferencia entre hipocresía y la madurez. Punto. No importa nuestra edad, tendremos que enfrentar el pecado de nuestra vida. El Salmo 25, 7 y 8 dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. No temamos en enfrentar el pecado de nuestra vida. No podemos tener miedo de enseñar del pecado que nos rodea. Así que pensemos esto. Hay una diferencia
entre hipocresía y madurez espiritual. Hipocresía es cuando usted desea detener que sus hijos no hagan o dejen de hacer algo malo, ilegal o inmoral que usted mismo está haciendo. Lo escuchamos cuando decimos, haz lo que te digo, no lo que hago. No nos debe sorprender que ellos nos reclamen, pero tú dijiste esto, pero tú hiciste eso. Madurez espiritual es decirle a nuestros hijos que no hagan algo que sabemos de Dios no desea para sus propios hijos. Aun si nosotros lo hicimos en el pasado, pero no lo estamos repitiendo. Es el poder ver más allá de nuestro pecado y preparar a nuestros hijos a ver el pecado como algo que los separa de Dios. Un padre espiritualmente maduro protege a sus hijos de repetir los errores y pecados que él cometió en su pasado. Ese es un héroe de la fe. A esos reconocemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hay una realidad de que toda acción tiene sus consecuencias. Aunque no puedo tener control de sus propias acciones, no tiene control de consecuencias. Como padres y adultos, entendemos que esta lección es una difícil de aprender y es por eso que no deseamos que nuestros hijos pasen por la misma dificultad, dolor o bochorno. Como padres, enseñamos a nuestros hijos desde pequeños las historias de la Biblia, los héroes de la Biblia. Cuando adolescentes, les reforzamos principios bíblicos. En su entrada a la adultez, insistimos en buena doctrina y teología. Cuando adultos, les recordamos lo importante de modelar una vida obediente a Dios. Pero durante todo ese tiempo, tendremos que demostrarles e indicarles cómo el pecado los enreda en más pecado, cómo el pecado los compromete a más pecado y cómo el pecado destruye todo lo que es bueno para ellos. El pecado enreda. David escribió en el Salmo 65, versículo 3, las iniquidades prevalecen contra mí, pero tú perdonas nuestras rebeliones. En otras palabras, cuando estamos cargados de pecado, Dios nos perdona. Estamos libres de la culpa, pero no de las consecuencias. Al no hablar David con su hijo Amón acerca de relaciones amorosas saludables, al no hablar con él acerca de su agresión contra Tamar, permitió que Amón fuera un príncipe engreído y Tamar su víctima. Al David no hablar con su hija Tamar acerca de cómo protegerse de violencia, de cómo hablar cuando alguien le hace algo que la injuria, permitió que se tuviera que ver con su violador y luego sentirse echada al lado como una cualquiera. Al David no hablar con su hijo Absalón acerca de cómo manejar el enojo, el agravio y cómo ayudar a su hermana, permitió que su hijo estuviera tan furioso que asesinara a su hermano y preparara el asesinato de su padre. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si David hubiese hablado con ellos de esos temas? Tendríamos otra historia. Este no es un asunto de enseñarle a martillar o cocinar o ser responsable con la tarea de la escuela. Todo eso es importante. Ahora me pregunto, si tenemos esa prioridad de enseñar lo que la Biblia dice acerca de los temas grandes, tales como envidia, avaricia, lujuria, mentira, ira, incredulidad, estos pecados que destruyen porque no nos atrevemos a identificar sus síntomas en la vida de nuestros familiares. Enseñarle a nuestros hijos acerca de pecado no es llevarlos a la iglesia para que la maestra les enseñe. Es demostrarles los síntomas que al quedarse sin atender
comienzan a crear cambios de comportamiento, desconfianza y silencio. Me es interesante hablar con padres que se enfocan, por ejemplo, en el deporte con sus hijos, de tal manera que todo lo demás es secundario. Están convencidos en la declaración, por lo menos no están en las drogas. Pero mientras el tiempo pasa, no hablan de los otros temas que afectan el alma. Me pregunto, ¿qué sucedería si dejara de indicarle a mis hijos el impacto del pecado en la vida? ¿Qué le sucedería a mi hijo si no sabe controlar su lengua cuando se enoja o se frustra? ¿Qué sucedería con mi hijo si dejara de tener compasión por las personas? Celebramos a esos padres que no solo proveen dinero para la casa, la ropa, la comida. Celebramos también a los padres que se enfocan en crear un ambiente de indicar lo que está mal en los ojos de Dios. Gracias por hacer eso. Gracias por saber qué hacer cuando el pecado está al frente. No podemos vivir una vida donde solo hablamos o enfocamos en lo malo. La Biblia nos exhorta en Proverbios 22:6 que instruyamos a nuestros hijos en el camino que deben andar. Esto es, que le identifiquemos rutas, alternativas, plataformas, métodos de cómo identificar la voluntad de Dios en sus vidas. Celebramos a esos padres también. Hay una herramienta en 1 Corintios 10, 23 y 24, dice: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Padres, nuestro reto es identificar las cosas en nuestra vida que son pecaminosas. Si hay problemas que se están cocinando en la casa debido a pecados no confesados, conéctese con Dios. Si su culpa es tal que no se siente perdonado, o si sencillamente no desea identificar el pecado que está acechando su hogar, quizás está paralizado, escuchando esa voz que dice: eres un hipócrita, qué fanático eres, deja que tus hijos encuentren su camino. Esa voz no le permitirá ser el padre que Dios desea usted sea. No temamos en enfrentar el pecado de nuestra vida. No podemos tener miedo de enseñar del pecado que nos rodea. Atrevámonos a vivir fuera del pecado que nos tienta. Regresemos a la historia, segunda de Samuel, capítulo 19, del 1 al 8. Recordemos, David estaba gimiendo: oh, mi pobre hijo Absalón. El ejército regresó con cara de derrota, abochornados de haber prevenido un golpe de estado y el asesinato del rey. Eso usualmente es bueno. El pueblo se cuestionaba cuál era el problema. Quizás hicimos algo malo. El general Joab llega al rey, y vaya conmigo al versículo 5, y entra el Joab a hablar fuerte con el rey. Dice: entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no lo haces, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. ¡Wow! En el versículo 6 vemos el reto de alguien que se preocupa por el rey y se atreve a presentar la información de los síntomas de sus pecados. Quizás usted diga: pero David estaba triste porque su hijo murió, por eso es que estaba acongojado. Eso es correcto. Pero ya Absalón había escogido la ruta destructiva que iba a llegar. Mantener vivo a Absalón no cambiaría las cosas. Si estamos tristes por las decisiones que nuestros hijos toman
que sabemos son pecado, no nos paralicemos. Ore, hable, haga algo. Hágalo con amor, pero no se quede callado. Quizás usted pueda decir que hay un padre arrepentido, por eso es que está llorando, porque un padre que se dio cuenta que no había hecho nada. Pero le recuerdan a David que ese arrepentimiento tiene unas consecuencias. Las consecuencias que causan que el pueblo crea que aunque hizo bien, se sienta abochornado, pues aún en eso el rey está paralizado. Si sentimos que es nuestra culpa, arrepintámonos, pidamos perdón y enfrentemos las consecuencias con ellos. Nuestros hijos tienen que ver al Dios de papá en acción, primero en la vida de papá, para que entonces se convierta en su Dios también. Quizás usted pueda decir que como padres decimos es que lo amaba a su manera, es una familia rara. Pero aquel general, pese de muerte, por insolente, le recuerda al rey que si sigue ese patrón de parálisis, lo perderá todo, aun aquellos de los cuales él es responsable. Si justificamos que no somos amorosos, que no sabemos cómo hablar, si asumimos que ese es trabajo de otra persona, si pensamos que nuestra presencia y autoridad es cómo se vive en un mundo en pecado, sepamos escuchar a personas que hablarán a nuestra vida para decirnos, atrévete a rechazar el pecado. No permitamos que nuestro pecado pasado nos detenga en ser el padre que Dios desea seamos. Termino con esto. Dios está enfocado en una relación con cada padre, porque Él sabe la influencia que ese padre puede tener en los hijos o hijas. Dios, como nuestro Padre, entiende el dolor de ver a sus hijos paralizados en pecado. Hermanos, no temamos en enfrentar el pecado de nuestra vida. No podemos tener miedo de enseñar del pecado que nos rodea. Atrevámonos a vivir fuera del pecado que nos tienta. Gracias, padres. Gracias, mamás y abuelas y tíos que han hecho ese rol también. Gracias porque han sabido cómo enfrentar la situación y presentarle a Dios sus problemas, sus pecados y no se han paralizado. Oremos. Señor, acudimos a ti porque tú eres nuestro Dios. Señor, sabemos que tú lo puedes todo y le has dado, Señor, a los padres y a aquellos que funcionan en esa capacidad, la habilidad de poder llegar al corazón de hombres y mujeres para hacerlos crecer y que te conozcan más. Señor, celebramos esos padres comprometidos, celebramos los padres que han entendido el poder de tu palabra, que saben doblar rodilla, acudir a ti, decirte gracias y pedirte perdón. Y aquellos que han podido levantarse y poder enfrentar a sus hijos a esa nueva vida. Te pido que los bendigas. Gracias por tu palabra. Gracias por la historia que nos enseña a vivir una vida que no está paralizada. En el nombre de Cristo oramos, pidiéndote grandes bendiciones para todos. Amén y amén. Dios me los bendiga. Gracias por estar conmigo esta mañana.